Hola, ¿qué tal? Buen día. Continuamos con la ficha 2.2. Ahora vamos a ver la división de números enteros. Recordamos que la división es la operación contraria a la multiplicación. Por ejemplo, si decíamos que 3 por 7 es igual a 21, entonces vamos a poner una flecha, sí, solo sí. Resulta que 3 es igual a ¿quién? A 21 entre 7, porque 7 por 3 es 21. Esto ocurre con los números naturales, ¿no? ¿Sí? Así hacemos la división, ¿no? 21 entre 7, pues nos da un número 3. Pero ahora nos piden que dividamos con los números enteros. Entonces, al dividir con los números enteros, como en la multiplicación, vamos a tener 4 casos. ¿Cuáles? Pues positivo 21 entre positivo 7, negativo 21 entre negativo 7, positivo 21 entre negativo 7 y negativo 21 entre positivo 7. Para poder contestar esto, que si no es, vamos a pensar, acabamos de aprender que positivo por positivo nos daba positivo. Entonces, ya sabemos que el resultado va a ser 3, pero ¿qué signo va a llevar? Pues tiene que ser positivo para que positivo por positivo nos dé positivo 21, ¿se fijan? Y aquí me dice negativo 21 entre negativo 7. ¿Qué signo debe llevar el 3? Pues el 3 debe llevar un signo que positivo para que negativo por positivo nos dé negativo 21. Acá hacemos el mismo análisis. ¿Qué número multiplicado por negativo 7 me va a dar positivo 21? Pues tiene que ser el negativo 3. Igual acá, el negativo entre positivo. ¿Qué número positivo multiplicado por qué número me da negativo? Pues por el negativo 3. Entonces se cumplen las mismas reglas. Podemos dividirlo en dos partes. ¿Y qué decimos? Pues que signos iguales, de vuelta, al dividir signos iguales, el resultado que vamos a obtener va a ser un signo positivo. Y también al dividir signos diferentes, el resultado es un número con signo negativo. Podemos hacer un ejercicio más. Estamos viendo que esto es muy similar a la multiplicación, ¿verdad? Con los números naturales y tenemos un solo caso. Aquí estamos viendo que siempre que tengamos una multiplicación se transforma en una división y a su vez una división se transforma en una multiplicación. Y con esta propiedad y con la que habíamos visto en los signos, pues pudimos descubrir cuáles eran los signos en la división de los números enteros, que es igual a la multiplicación con los números enteros. Bien, hagamos otro ejercicio. Por ejemplo, tenemos positivo 24 entre positivo 8. Si tenemos negativo 24 entre negativo 8, si tenemos positivo 24 entre negativo 8 y negativo 24 entre positivo 8, son los 4 casos que nos pueden ocurrir. Entonces, nosotros decimos, bueno, en base a que tenemos signos iguales, en esos dos casos ponemos que esto es positivo. Acá, como tenemos signos diferentes, esto va a ser ¿qué? Negativo, ¿no? 24 entre 8, positivo 3.
Negativo 24 entre negativo 8, positivo 3. Positivo entre negativo, negativo ¿qué? 3. Y negativo 24 entre positivo 8, negativo 3. Bien. Rápidamente nos dimos cuenta cómo funciona la división con números enteros. Entonces ya lo que tenemos que hacer es hacer los ejercicios para que se nos peguen las reglitas cómo funcionan, ¿de acuerdo? Pero en esto se basa la mecánica de la división con números enteros, que es la diferencia que con los números naturales tenemos ahí una sola división, mientras que en el caso de los enteros se nos presentan 4 casos, con signos iguales y con signos diferentes. Ok, vamos a seguir disfrutando de las aventuras matemáticas y así de sencillo es la división entre números enteros. Gracias.